Egipto había ostentado el título de tener la pirámide más antigua del mundo, hasta ahora. Una estructura recién descubierta en Indonesia podría ser miles de años anterior a Egipto. Si esto es cierto, reescribe la historia. La primera pirámide del mundo habría nacido en la última edad de hielo y hoy está en medio de la selva. A primera vista, Gunung Padang no grita pirámide. Parece más bien un gran montículo con piedras regadas por todos lados, pero excavaciones recientes revelaron que, muy por debajo de la superficie, hay estructuras de piedra enterradas en varias capas, más profundas y mucho más antiguas de lo esperado. Podría tener unos 27.000 años. Esto es cosa seria para la historia de nuestra especie. Hoy, la sociedad antigua más vieja conocida con este tipo de saber constructivo tiene unos 11.000 años y ocupó la región de lo que ahora es Turquía. Ya hemos hablado de Göbekli Tepe en algunos de nuestros videos. Gunung Padang tiene a la comunidad científica dividida y planteando preguntas que podrían cambiarlo todo. Verás, el sitio de Gunung Padang ha sido considerado sagrado por la gente local desde hace mucho. Muchos incluso lo llaman la montaña de la iluminación y aún usan el lugar para ceremonias místicas. En Occidente, nadie tenía idea de que este sitio existía hasta finales del siglo XIX. Fue cuando un explorador holandés escuchó rumores sobre una montaña extraña y fue a verla por sí mismo. A solo 4 horas al sur de Yakarta, encontró algo sorprendente. Terrazas apiladas conectadas por escalones de piedra tosca, enormes lajas que cubrían el suelo y pilares que se alzaban por todas partes. Para él, parecía un sitio ceremonial antiguo, quizá incluso un lugar de entierro. Durante casi 100 años, la arqueología convencional simplemente ignoró Gunung Padang. La historia resurgió cuando un grupo de agricultores volvió a poner la montaña en el mapa en 1979. Para los años 80, por fin empezaron a excavar y hallaron fragmentos de cerámica que datan de entre 45 a.C. y 22 después de Cristo. Pero aquí es donde se pone interesante. Algunos estudios sugieren que las capas más profundas de Gunung Padang tienen entre 16 y 27.000 años. Eso significaría que esta pirámide pudo haberse construido durante la última edad de hielo, y si es así, es más antigua que las famosas pirámides de Egipto, las que creíamos las primeras del mundo. Toda esta teoría viene del geólogo Danny Hillman. Su equipo usó georradar, perforaciones y datación por radiocarbono para estudiar Gunung Padang, y lo que encontraron fue bastante sorprendente. Según Hillman, este lugar es como un pastel por capas gigante, construido por etapas a lo largo de miles de años. La capa más joven ronda entre 3.000 y 4.000 años. Es más o menos la edad de las pirámides de Egipto. Si cavas un poco más, aparece la unidad 2, construida entre 7.500 y 8.000 años. Pero aquí viene lo realmente alucinante. Hillman afirma que la capa más profunda, la unidad 3, podría tener hasta 27.000 años. Su estudio sugiere que Gunung Padang no es solo una colina, sino una pirámide escalonada, con cámaras y espacios huecos ocultos bajo tierra, aunque hay poca información sobre esas cámaras. El geólogo admite que su hipótesis suena descabellada, pero sostiene que son datos reales y legítimos. Ojo, es solo una teoría. Quienes no coinciden con Hillman dicen que Gunung Padang no fue hecho por humanos. Fue obra de la naturaleza. Quizá no las partes superiores, que Hillman llama Unidad 1. El problema está en las unidades más profundas, las que podrían cambiar nuestra historia colectiva. Para entender el alboroto, hay que mirar el suelo. La zona donde se levanta Gunung Padang está llena de volcanes, así que se asienta sobre suelo volcánico. El equipo de Hillman perforó el montículo y halló algo extraño. Suelo más joven, encajado entre capas de roca mucho más antiguas. Para ellos, era una señal clara de que las piedras fueron apiladas, no formadas de manera natural. Al fin y al cabo, en la naturaleza, el suelo joven no se cuela por debajo de roca antigua. Sería como hallar tinta fresca bajo las páginas de un manuscrito antiguo. Algo no cuadra a menos que alguien lo haya puesto ahí a propósito. Sin embargo, escépticos como el vulcanólogo Sudkenol Braunthal sostienen que Gunung Padang no es una pirámide hecha por humanos, sino más bien
los restos de un volcán antiguo. Cree que la mezcla de capas de suelo joven y roca vieja es resultado de la erosión natural y de procesos geológicos, no de una construcción humana. La actividad volcánica puede crear formaciones inusuales con el tiempo, y sin señales claras de herramientas, tallas o restos humanos, muchos expertos siguen sin convencerse. El misterio se reduce a este dilema. ¿Vemos las ruinas de una civilización perdida o estamos malinterpretando la obra de la naturaleza? La mayoría de los arqueólogos sostienen que, para probar que existió una civilización antigua, primero deben aparecer señales de cultura, arte, herramientas, estructuras, algo hecho por manos humanas. Por eso, el arqueólogo Dibel, uno de los críticos más duros de Hillman, no acepta la teoría de la pirámide. Afirma que sin pruebas sólidas de actividad humana, lo único que realmente sabemos es que el suelo del montículo tiene 27.000 años. Y solo eso no significa que la gente construyera pirámides en esa época. Pero el caso es que, entre más hurgamos en la historia antigua, más descubrimos que nuestros antepasados eran capaces de cosas que ni imaginábamos. La idea de civilizaciones avanzadas durante la Edad de Hielo les parece descabellada a muchos arqueólogos. Al final, ¿quién habría tenido la tecnología y el conocimiento para levantar estructuras masivas como pirámides en un entorno tan duro? Aquí es donde entran algunos investigadores, en particular Graham Hancock. Hancock es conocido por sus teorías controvertidas que proponen que pudieron existir civilizaciones avanzadas durante la Edad de Hielo. La última Edad de Hielo duró desde hace unos 2,5 millones de años hasta hace unos 11.700 años. En su punto máximo, enormes mantos de hielo cubrieron grandes partes de Norteamérica, Europa y Asia, lo que hizo muy difícil la supervivencia humana. La mayoría de los arqueólogos cree que, en ese periodo, los humanos eran sobre todo cazadores, recolectores, moviéndose de un lugar a otro en busca de alimento y refugio. La idea de que tuvieran habilidades para construir una estructura enorme tipo pirámide es difícil de aceptar para muchos. Sin embargo, investigadores como Graham Hancock sostienen que pudieron existir civilizaciones avanzadas en la Edad de Hielo y que fueron arrasadas por eventos catastróficos, como inundaciones causadas por el deshielo de los glaciares. Según Hancock, esas culturas antiguas pudieron haber levantado estructuras monumentales como pirámides. Uno de sus libros más conocidos, Huellas de los Dioses, explora esta teoría a profundidad. Revisa evidencia de monumentos antiguos, como la Gran Pirámide de Giza en Egipto, y las estructuras megalíticas de Sudamérica, y sugiere que podrían ser los restos de una civilización olvidada. Las teorías de Hancock plantean que el conocimiento y las habilidades transmitidos desde esa cultura antigua fueron redescubiertos y usados por civilizaciones posteriores, como los egipcios y los mayas. Si aplicamos esto a Gunung Padang, la idea se vuelve aún más fascinante. ¿Podría este antiguo sitio de Indonesia ser un vestigio de una civilización perdida que existió durante la última Edad de Hielo? Habrá que seguir excavando para averiguarlo. Como sea, mientras los científicos debaten el origen de Gunung Padang, los mitos locales ofrecen una explicación distinta. Una de las leyendas locales más conocidas cuenta la historia del rey Sulawesi, un poderoso gobernante que quiso levantar un gran palacio en una sola noche. Con fuerza sobrenatural, empezó a apilar enormes piedras para crear su obra maestra. Pero al asomar la primera luz del amanecer, se dio cuenta de que no alcanzó a terminar a tiempo. Frustrado, abandonó el proyecto y dejó atrás las formaciones rocosas masivas que vemos hoy. Aunque esta historia no sea un hecho histórico, refleja qué tan profundamente está arraigado Gunung Padang en la cultura local. Incluso hoy, el sitio se considera un lugar de energía espiritual y atrae a visitantes que creen en su poder místico. Hindúes de la isla de Bali suben los escalones de la montaña para realizar rituales relacionados con la salida de la luna llena. Seguidores de una variante de un arte marcial indonesio practican su disciplina en lo alto de la montaña. Mientras estos rituales sagrados continúan, la arqueología y la geología siguen intentando resolver si de verdad es la estructura hecha por humanos más antigua del mundo. Algunas montañas se ven tan perfectas que jurarías que fueron esculpidas a mano por un arquitecto divino. Y la verdad es que no estás tan equivocado si lo piensas así. Espera, ¿alguien realmente construyó montañas? Oculto en lo profundo de la selva amazónica, hay un extraño pico con forma de cono que nos lleva a esa misma pregunta.
Y al otro lado del mundo hay un paisaje que parece como si alguien hubiera derramado una enorme bolsa de conitos de chocolate sobre un campo verde. No lo puedes inventar. Prepárate para descubrir qué sucedería si un conito de chocolate y la película El Camino hacia el Dorado tuvieran un bebé en la vida real, porque nos vamos a sumergir en dos de las formaciones naturales más misteriosas y extrañamente satisfactorias de la Tierra: Cerro El Cono en Perú y las Colinas de Chocolate en Filipinas. Una podría ser una antigua pirámide perdida y la otra se convierte en chocolate cada año. Bueno, algo así. Comencemos con El Cono. Esta extraña y solitaria montaña se eleva más de 400 metros por encima de las copas de los árboles en el corazón del Amazonas, cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Claro, el Amazonas no es ajeno a las montañas. Hay cadenas impresionantes como las montañas Imeri más al norte y los Andes, no exactamente en el Amazonas, pero corren a lo largo de la columna de Perú. Bien, el cono es diferente. Para empezar, está completamente aislado. Si sobrevuelas la región en helicóptero, todo lo que verás por kilómetros es un interminable mar esmeralda de la selva tropical. Luego, ¡boom! Una montaña con forma de cono perfecto se eleva hacia el cielo como un gigantesco dorito verde. No es parte de ninguna cadena montañosa importante, no tiene ningún hermano y es tan simétrico que casi parece artificial. Y está cubierto de selva. Naturalmente, esto ha desatado todo tipo de teorías. Algunas personas piensan que es un volcán extinto. Otros dicen que es una rareza de la erosión. Y luego están aquellos que susurran posibilidades más emocionantes. ¿Y si es una pirámide perdida? Antes de que pongas los ojos en blanco, esta idea no es tan descabellada como parece y algunas personas realmente la apoyan. Después de todo, las civilizaciones antiguas de Sudamérica también construyeron pirámides. ¿Qué? Sí, ¿puedes creer que los egipcios no inventaron el concepto de las pirámides? No es broma. Las civilizaciones Moche, Chachapoya e Inca construyeron estructuras monumentales. De hecho, se encuentran pirámides en todo el mundo, desde Etiopía y Tailandia hasta Grecia, México e incluso Italia. ¿Por qué las pirámides siguen apareciendo a lo largo de la historia? Simple. Son estructuralmente robustas. La amplia base sostiene el peso y la cima puntiaguda a menudo se veía como una conexión simbólica con los cielos. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que todas estas personas hayan tenido la misma idea al mismo tiempo? Bueno, tranquilo, alienígenas ancestrales. Sí, eso es posible. Resulta que las personas antiguas se comunicaban entre sí a través del comercio, la migración y el intercambio cultural. Ideas como las pirámides no tenían por qué provenir de una civilización secreta de otro mundo. Simplemente surgieron de humanos inteligentes y curiosos distribuidos por todo el planeta. Todos miraban a las estrellas y se preguntaban cómo acercarse más a ellas. De hecho, recientes descubrimientos arqueológicos han revelado enormes ciudades antiguas ocultas en lo profundo de la selva que fueron completamente engullidas por la naturaleza. En Guatemala, los científicos hallaron una ciudad maya perdida con sus propias estructuras piramidales. En México, se encontró una metrópoli entera enterrada bajo colinas boscosas. Así que la humanidad puede olvidar una ciudad entera. Observa nuevamente el cono desde el aire y también podrías empezar a creerlo. Sus pendientes son suaves. Su simetría es asombrosa. Desde arriba, se asemeja a una colosal pirámide escalonada o zigurat, envuelta en lianas de la selva y en misterio. Y si alguien te dijera que es el remanente cubierto de musgo de una antigua civilización, podrías asentir y decir, sí, yo también lo veo. Por supuesto, nadie ha probado nada todavía. Pero el misterio es fascinante. Como un mito que espera ser descubierto. Al mismo tiempo, para las personas que viven cerca, el cono no es solo una curiosidad geológica, es sagrado. En la cosmología andina, montañas como el cono son conocidas como apus, guardianes espirituales de la tierra. No son simples rocas, son seres vivientes, protectores, deidades. Como Te Fiti de Moana, pero sudamericano y un poco más misterioso.
Las tribus indígenas de la región todavía le rinden homenaje a esta montaña, tratándola no como una atracción turística, sino como un ancestro sagrado. Y mientras todos están ocupados debatiendo si el cono es una montaña o una pirámide, la naturaleza sigue con lo suyo. La zona que rodea el cono ahora forma parte del Parque Nacional Sierra del Divisor, creado en 2015 para proteger uno de los ecosistemas más ricos del Amazonas. Contiene plantas raras, cientos de especies de aves, muchos tipos de monos y animales en peligro de extinción como jaguares, armadillos gigantes e incluso tapires, el adorable híbrido de cerdo y elefante de la jungla. Y sí, hay cuevas, manantiales y ruinas no descubiertas escondidas en lo profundo del bosque alrededor del cono. Entonces, ¿qué es realmente el cono? Algunos geólogos piensan que tal vez sea un cono volcánico, basándose en su forma. Esa es la opinión oficial de la UNESCO, en todo caso. Otros sostienen que es un raro ejemplo de geomorfología erosional, una manera elaborada de decir el viento, el agua y el tiempo se unieron para esculpir una montaña perfecta en el paisaje. Como un origami geológico, moldeado por millones de años de fuerzas naturales. Pero la verdad es que no lo sabemos. No con certeza. Todavía no. Hasta que alguien lance una expedición respetuosa y basada en la ciencia, con drones, radar de penetración terrestre y el visto bueno de las comunidades locales, el cono seguirá guardando sus secretos. Y tal vez eso sea lo mejor. A veces, son los misterios lo que hacen que el mundo sea realmente mágico. Pero ahora, subámonos a un avión metafórico y dirijámonos a Filipinas, donde el misterio continúa. Y se vuelve un poco más dulce. Distribuidas en más de 50 kilómetros cuadrados, hay entre 1,200 y 1,700 colinas de formas perfectas que parecen conos de chocolate. En serio. En la estación seca, la hierba se torna marrón y de repente parece que alguien dejó caer cientos de conitos de chocolate por todo el paisaje. ¡Qué dulce!, ¿verdad? Estas son las colinas de chocolate y son algunas de las maravillas naturales más icónicas de Filipinas. Desde lejos, parecen casi demasiado simétricas, como si algún paisajista extraterrestre hubiera bajado con una cinta métrica y mucho sentido del humor. Pero, ¿cómo llegaron aquí? Según los científicos, las colinas de chocolate son un tipo raro de formación kárstica, un término utilizado para describir paisajes formados cuando el agua de lluvia ligeramente ácida disuelve rocas blandas como la caliza. En este caso, las colinas fueron en su momento arrecifes de coral y piedra caliza marina que fueron elevadas sobre el nivel del mar por fuerzas tectónicas. Con el tiempo, las rocas expuestas se erosionaron por el viento, la lluvia y los ríos subterráneos y dejaron atrás este impresionante conjunto de montículos simétricos. Es una maravilla geológica que tardó millones de años en formarse. Pero la ciencia no es la única explicación en el lugar. Las leyendas locales son más divertidas. Una historia dice que las colinas se formaron cuando dos gigantes se metieron en una pelea lanzándose rocas, arrojándose piedras de un lado a otro hasta que colapsaron exhaustos, dejando el paisaje salpicado de montículos, tal como en esa escena de la película El Hobbit. Otro relato habla de un gigante desconsolado cuyas lágrimas se convirtieron en tierra y formaron las colinas como un tributo a su amor perdido. ¡Ah! Hoy en día, las colinas de chocolate son un monumento geológico nacional y una atracción turística importante en Filipinas. También están siendo consideradas para el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO, porque ¿dónde más puedes encontrar una mezcla tan naturalmente satisfactoria de geología y postre? Si alguna vez deseas visitarlas, es bastante fácil. Vuela al Aeropuerto Internacional de Bohol Panglao o toma un ferry desde Cebú. Luego dirígete a las ciudades de Carmen, Batuán o Sacbayán. Hay miradores designados, ecoparques e incluso recorridos en vehículos todoterreno que te permiten explorar las colinas de cerca. Así que ya sea que estés buscando pirámides perdidas en la selva o escalando una montaña que se convierte en chocolate en verano, el planeta aún tiene lugares que sorprenden y deleitan. Y ese es el verdadero tesoro. A veces, las formas más extrañas y hermosas de la naturaleza no esconden extraterrestres ni tecnología antigua.
son solo la prueba de que la Tierra tiene una imaginación desbordante. Cuentan que a dos gemelos mayas les encantaba jugar a la pelota. Eran muy buenos, pero también hacían mucho ruido. A los señores del inframundo no tardó en molestarles eso, por lo que convocaron a los dos niños al inframundo, un lugar que los mayas llamaban Xibalbá. En cuanto los pequeños llegaron a su sombrío destino, los señores empezaron a someterlos a una serie de pruebas. Muy pronto, los inexpertos gemelos fracasaron y perdieron la vida. Pero esto no fue en vano. Este triste suceso dio lugar a la aparición de un hermoso árbol frutal. Muy pronto, una joven vio una hermosa fruta en este árbol y alargó la mano para tomarla. Cuenta la leyenda que poco después dio a luz a dos gemelos llamados Hunahpu y Ixbalanque. Al igual que sus antepasados, estos eran grandes jugadores de pelota, pero eran igual de ruidosos y los señores del inframundo volvieron a enfadarse. Decidieron invitar a este par de gemelos a jugar un partido en el inframundo con la esperanza de librarse también de ellos. Cuando los pequeños llegaron, los señores los hicieron pasar por una serie de lugares aterradores. La primera fue la Casa de las Tinieblas, que era muy oscura. Después pasaron por la Casa de los Cuchillos, donde tuvieron que evitar hacerse daño. A continuación, encendieron fuego en la Casa del Frío para no congelarse y pasaron por la Casa de los Jaguares, donde engañaron a los animales para que no se los comieran. Finalmente entraron a la Casa de los Murciélagos, donde parecían haber perdido la suerte. Uno de los murciélagos consiguió huir con la cabeza de Hunahpu. Los señores retaron entonces a los gemelos a jugar a la pelota con ellos, pero los chicos estaban claramente en desventaja. Ixbalanque colocó una tortuga sobre los hombros de Hunahpu para compensar su cabeza perdida y comenzaron a jugar. Cuando los señores se distrajeron con un animal cerca de la cancha, Ixbalanque robó la cabeza de su hermano y volvió a colocarla en su lugar. Para disgusto de los señores, los gemelos pudieron ahora empatar el partido. Hunahpu e Ixbalanque continuaron realizando una serie de trucos para los señores del inframundo. Uno de ellos consistía en que Ixbalanque hería a Hunahpu y luego le devolvía la vida. Los señores quedaron tan impresionados por la actuación de los gemelos que les pidieron que hicieran el mismo truco con ellos. Por supuesto, los pequeños aceptaron, pero después de realizar el truco con algunos de los señores, se negaron a revivirlos. Al ver lo ocurrido, los señores del inframundo admitieron su derrota y suplicaron por sus vidas. Prometieron no volver a intervenir en la vida de la gente. Hunahpu e Ixbalanque se alegraron de haber vengado a sus antepasados y de haberse ganado el respeto de los señores. Cuenta la leyenda que los señores del cielo quedaron tan impresionados por los gemelos que se los llevaron a vivir al cielo, convirtiéndolos en la luna y el sol. La civilización maya fue una de las sociedades indígenas más dominantes de la historia, y su folclore y tradiciones se siguen descubriendo y estudiando hoy en día. Vivían en un territorio llamado Mesoamérica. Estaba formado por el actual México y partes de Centroamérica como Guatemala, Belice, Honduras, la península de Yucatán y El Salvador. Vivieron entre 1800 y 900 a.C. y entre 900 y 1500 después de Cristo. Aparte de sus impresionantes leyendas, los mayas eran inventores muy hábiles. Son conocidos por sus calendarios, sistemas de escritura, métodos de cultivo y deportes. Su escritura, por ejemplo, se encontró preservada en edificios y monumentos de piedra, así como en libros raros y cerámica. Se trata de un sistema compuesto por más de 800 jeroglíficos en diversas combinaciones. Se decía que cada uno de esos signos representaba una sílaba. Su sistema de escritura fue descifrado por accidente por Tatiana Proskouriakov, una estadounidense que inicialmente estudió arquitectura. Como no encontró trabajo en su campo, acabó convirtiéndose en mayista por derecho propio, a pesar de no tener formación académica en el tema. Fue la primera en darse cuenta de que el glifo maya de la rana volteada significaba nacimiento y que su glifo de dolor de muelas significaba la fecha en que el rey ascendía al trono. Esto facilitó a los científicos la determinación de las fechas de nacimiento y los nombres de los gobernantes de una determinada dinastía maya. También inventaron el concepto de cero, que se considera una de las mayores innovaciones de las matemáticas, la física y la historia de la humanidad en general. Por supuesto, en ese entonces la gente ya entendía la idea de no tener nada, pero el concepto de cero como número es un invento relativamente nuevo. Un dato curioso sobre los mayas es que les gustaban mucho los sombreros. Cuanto más grande era, más importante parecías. No solo era una especie de declaración de moda, sino que también les hacía parecer más altos, lo que era muy importante para su estética.
Los maya también idearon uno de los calendarios más intrincados y complejos de la historia de la humanidad. Fue el primero en utilizar el cero como marcador de posición. Su calendario terminó el 21 de diciembre de 2012, lo que llevó a algunas personas a creer que se traducía en el fin del mundo. Obviamente no fue así. Sucedió que la fecha coincidió con el final de un ciclo maya de años. Pero ya sabes, por muy avanzados que estuvieran en ciencia y astronomía, cometieron algunos errores. Uno de ellos fue su creencia de que el mundo era plano. Su teoría era que las 4 esquinas del mundo estaban vigiladas por los señores hermanos que evitaban que el cielo cayera sobre sus tierras. Sin embargo, hay que quitarse el sombrero ante sus menús, ya que eran conocidos comedores de chocolate. Convirtieron el comer chocolate en una forma de arte. Sin embargo, la bebida que preparaban no era como el chocolate caliente que disfrutamos hoy en día. Su receta consistía en mezclar cacao con agua, miel, chile, harina de maíz y otros ingredientes para hacer una bebida espumosa y picante. El ritual de beber cacao era una parte fundamental de sus celebraciones. Aún no hemos terminado de descubrir todos los aspectos asombrosos de su arquitectura y civilización. Hace solo unos años se encontró una pirámide maya en Toniná, en el estado mexicano de Chiapas. Se calcula que tiene más de 1000 años. La razón por la que los arqueólogos no la hallaron durante tanto tiempo fue que yacía oculta bajo lo que se creía que era una colina natural. Recientemente se han descubierto las ruinas de 2 ciudades mayas en el estado mexicano de Campeche. ¿Por qué no las habíamos encontrado hasta ahora? Pues porque estaban ocultas por una vegetación muy espesa que dificultaba el acceso a los arqueólogos. Los mayas no desaparecieron sin más. Sus descendientes siguen viviendo hoy en día en sus tierras ancestrales. Puedes encontrarlos en Guatemala, por ejemplo, donde los mayas constituyen la mayoría de la población. En general, la etnia maya engloba a personas que hablan distintas lenguas mayas, como el yucateco, el quiché, el quechí o el mopán. No tenían ni idea de lo que era un día de spa, pero a los mayas les encantaba sudar de vez en cuando. En los alrededores de los antiguos yacimientos mayas se descubrieron cabañas para sudar. Estaban construidas en piedra o adobe. Estas salas eran una parte esencial de sus rituales de limpieza y cuidado de la salud. Una de las primeras se encontró en Cuello, al norte de Belice, y parece datar de hace 3000 años. Una de las partes más importantes de la cultura maya era un juego de pelota al que llamaban pits. Tenía un significado tanto político como espiritual. Podemos ver canchas de pelota en partes importantes de los yacimientos arqueológicos mayas. El objetivo principal del juego era pasar una pelota de goma por un aro de piedra muy alto sin usar las manos. Básicamente era una combinación de fútbol y baloncesto. Sin embargo, podía tener graves consecuencias. A veces, el perdedor podía incluso perder la vida. No, había mucho en juego. Debido a este juego y la necesidad de pelotas hinchables, los mayas fueron una de las primeras culturas en utilizar el caucho. Lo fabricaron con látex natural. Había diferentes tipos, los cuales dependían de las sustancias naturales con las que se mezclaba el látex. Hay un sitio antiguo interesante cerca de St. Louis, Missouri, que mucha gente no conoce. Se llama Cahokia y fue una gran ciudad con hasta 20,000 habitantes en el siglo XI. Está lleno de enormes montículos de tierra que fueron construidos a mano, y el más grande todavía se encuentra hoy en el sitio histórico estatal de los Montículos Cahokia. Aunque no sabemos todo sobre esta civilización, los investigadores han logrado reunir algo de información a partir de los restos que han encontrado. Para empezar, hallaron unos dientes bastante antiguos en este sitio. Tras estudiar su apariencia y estructura, los científicos sugieren que allí vivieron muchos grupos indígenas distintos. Aproximadamente un tercio provenía de otras zonas del centro del continente, lo cual determinaron al estudiar los diferentes niveles de varias sustancias presentes en los dientes. Y escucha esto, la disposición de los montículos demuestra que se trataba de una ciudad planificada, no solo un conjunto de aldeas agrupadas. Los gobernantes vivían en la cima de los montículos, mientras que los demás habitaban en otras estructuras. Es asombroso pensar que realizaban actividades como agricultura, caza, tala, cerámica y tejido, todo dentro de esta enorme ciudad. Justo en el centro de Cahokia estaba este gran montículo de unos 30 metros de altura, y a su alrededor había una enorme cerca de madera. Dentro de la cerca estaba el centro de la ciudad, que contaba con un gran espacio abierto llamado plaza.
Los arqueólogos creen que la plaza fue diseñada de modo que representara las 4 direcciones cardinales del mundo. Era como si las personas que lo construyeron quisieran crear un lugar en armonía con el universo. El centro de la ciudad era donde realizaban ceremonias y eventos, y era algo tan importante que incluso los de afuera de Cahokia acudían para ser parte de ellos. ¿Qué ocurrió con esta ciudad? Difícil de decir. Algunos piensan que la razón por la que se desmoronó es que talaron demasiados árboles y la tierra se arruinó. Otros científicos piensan que eso no es cierto porque el suelo todavía estaba en bastante buen estado después de que la ciudad desapareció. Los europeos ni siquiera estaban presentes en ese momento, así que tampoco pudieron haber influido en la caída de Cahokia. También hay una teoría que sugiere que hubo peleas con otras comunidades que causaron el colapso de la ciudad. En la actualidad, hay más de 65 montículos preservados y puedes incluso subir las escaleras del más alto. Lo mejor es que las autoridades locales están considerando convertirlo en un parque nacional, así que deberías planear visitarlo antes de que se llene demasiado. Mohenjo-Daro es otra ciudad antigua perdida que aún está rodeada de misterio. Ubicada en el actual Pakistán, floreció durante la Edad de Bronce y era muy avanzada para su tiempo. Contaba con cosas como sistemas de agua y arquitectura sofisticada que otras poblaciones no tenían en ese entonces. A pesar de estas características, no es tan conocida como otras ciudades antiguas como las de Egipto o Mesopotamia. Lo que resulta aún más extraño es que, en algún momento, la ciudad fue abandonada y nadie sabe por qué. Los arqueólogos encontraron la ciudad en 1911, pero les llevó un tiempo darse cuenta de lo importante que era. Al final, descubrieron muchas cosas interesantes, como su avanzado sistema de saneamiento. Las excavaciones desenterraron más de 700 pozos, así como baños privados y un gran baño comunal. Notablemente, incluso las casas privadas tenían inodoros y los desechos se eliminaban eficientemente a través de un sistema de alcantarillado en toda la ciudad. Los lugareños tenían muchas conexiones comerciales y crearon algunos objetos realmente hermosos, como cerámica, joyas y figurines que se vendían por toda la región. A pesar de su asombrosa cultura y conocimiento, los científicos aún no han logrado descubrir por qué la ciudad fue abandonada. Algunos piensan que ciertos cambios producidos en el río cercano podrían haber tenido algo que ver con esto. Los escritos que el pueblo de Mohenjo-Daro dejó son todavía un código complejo incluso para los especialistas más capacitados, lo que dificulta aún más reconstruir su historia. ¿Has oído hablar de la ciudad perdida de Coleman's Cop? Fue un pequeño asentamiento en el desierto de Namib. La leyenda dice que recibió su nombre por un hombre llamado Coleman que quedó atrapado en las dunas y al que nunca más se lo volvió a ver. Pero esa no es la parte interesante. En 1908, un trabajador ferroviario encontró una piedra brillante y se la mostró al jefe de estación, quien resultó ser un aficionado a la mineralogía. Descubrieron que era un diamante y pronto, Coleman's Cop se convirtió en la ciudad más rica de África y uno de los lugares más ricos del mundo. Tenía lujosas casas de piedra, una escuela, un hospital e incluso una fábrica de hielo para refrigeradores. El hospital tenía la primera máquina de rayos X en el sur de África, la cual supuestamente se usaba para verificar si los trabajadores estaban tragando diamantes. Su popularidad comenzó a declinar a finales de la década de 1920 cuando se descubrió cerca otra ubicación rica en diamantes. La mayoría de los habitantes pronto comenzaron a abandonar la ciudad en busca de una vida mejor y dejaron los edificios abandonados. En 1938, toda la maquinaria fue llevada al sur y la ciudad fue abandonada al desierto. El último habitante dejó Coleman's Cop entre 1956 y 1960. El clima cálido y la baja humedad han preservado las estructuras y los turistas ahora pueden visitar esta ciudad fantasma en el desierto. Seguramente has oído hablar de esta próxima ciudad antigua, Machu Picchu. Es un increíble sitio histórico de Perú. Está ubicada en la cordillera de los Andes a gran altura sobre el nivel del mar. Incluso se considera una de las maravillas del mundo moderno. Pero aquí está el asunto. Los científicos no están completamente seguros de para qué se usaba. Podría haber albergado hasta 750 personas, pero no hay muchas pistas humanas que hayan quedado.
Algunos piensan que era más bien un lugar espiritual o ceremonial, mientras que otros creen que pudo haber sido algo así como un lujoso retiro de spa para los nobles. Las extensas terrazas podrían significar que se usaba para pruebas de cultivos o como centro de comercio. E incluso hay una teoría que afirma que se utilizaba como prisión porque se encontró un sitio similar a una celda. Es asombroso que incluso hoy en día arqueólogos e historiadores sigan preguntándose cómo se construyó. ¿Sabías que probablemente ni siquiera usaron ruedas para el transporte? Y esas enormes rocas de granito de alguna manera fueron empujadas por las empinadas montañas andinas, aunque la mayoría pesaba muchísimo. Algunos historiadores creen que cientos de personas trabajaron juntas para empujar cada roca hasta la cima. Las enormes piedras de Machu Picchu están tan juntas que no se pueden ver grietas entre ellas. Es impresionante, porque también hace que la zona sea segura durante los terremotos, lo cual es importante, ya que Perú es un país propenso a los sismos. Pero ¿cómo se mantuvieron las piedras en su lugar durante todos esos terremotos? En realidad, se mueven un poco, pero luego regresan a su posición original, casi como si estuvieran bailando. Algunos piensan que se usaron cuñas de madera húmeda para mantenerlas en su lugar, pero eso no tiene mucho sentido considerando el tamaño de las estructuras. Los habitantes de aquel entonces también parecen haber construido Machu Picchu sin el uso de animales de carga ni herramientas de hierro. Tuvieron que esculpir y ensamblar todo principalmente con sus manos. Además, la ciudadela está construida sobre una falla, por lo que tuvieron que mover una gran cantidad de piedra y tierra para nivelarla. Los científicos también creen que la verdadera construcción es en realidad subterránea debido a sus cimientos profundos y al sistema de drenaje. De hecho, hay un sistema de agua oculto que fue descubierto recientemente utilizando escaneo 3D. Ni siquiera utilizaron mortero para juntar los bloques de granito. Eran tan precisos que no se puede siquiera insertar una hoja de papel entre ellos. Una teoría sugiere que las personas que vivían allí usaban herramientas de piedra hechas de un material más duro que la piedra que estaban cortando. La pirámide más antigua del mundo fue construida durante la última edad de hielo. Y no estoy hablando de Egipto, estoy diciendo que nuestros ancestros podrían haber erigido una pirámide de 27.000 años de antigüedad en Java Occidental. Gunung Padang no es exactamente una pirámide, es más bien un montículo con enormes piedras dispersas por todas partes. Pero los lugareños parecen venerarlo y lo han hecho durante siglos. No fue hasta hace poco que las autoridades indonesias decidieron excavar un poco más profundo para ver a qué se debía tanto alboroto. Terminaron encontrando los restos de un asentamiento humano. Fue algo inesperado, ya que el montículo está bastante elevado. Esta excavación solo pudo probar que había humanos en la zona alrededor del año 45 a.C., lo que suena razonable. Correspondió a un geólogo indonesio llamado Danny Hillman demostrar que Gunung Padang es la primera pirámide del mundo. Él utilizó todo tipo de tecnología nueva para respaldar su afirmación. Recurrió a la datación por carbono, una técnica que permite penetrar profundamente en la tierra y tomar grandes trozos de suelo. Encontró capas y capas de construcciones, como si estuviera excavando en Roma y descubriendo antiguos edificios enterrados en el suelo. Su investigación demostró que habían existido cavernas e incluso habitaciones allí abajo, lo cual solo podía significar una cosa: humanos. En cuanto a las rocas ubicadas en el montículo, es muy probable que hayan sido colocadas estratégicamente por las personas que vivían allí en aquel entonces. Necesitaban un lugar para meditar, así que organizaban las rocas de una manera armónica. Sus superficies lisas no serían el resultado de años de erosión, sino la obra de grandes escultores, los Miguel Ángel de su época, digamos. Si esto es completamente real, entonces las civilizaciones humanas comenzaron mucho antes de lo que pensamos. Nuestros antepasados, los humanos del Paleolítico, no tenían lo necesario para ser considerados una civilización. En especial, las herramientas y el conocimiento para construir pirámides. Necesitaban muchas habilidades de albañilería que no existían durante la última edad de hielo. Sin embargo, otros científicos no comparten este punto de vista. Podrían creer en la teoría de Hillman si hubiera encontrado evidencias como carbón y fragmentos de huesos, pero no halló nada de eso. Flint Dibble,
Un arqueólogo manifiesta que sin pruebas concretas de actividad humana, no hay evidencia de que se trate de una verdadera pirámide. En este caso, los datos solo confirman que el suelo del montículo data de hace 27.000 años. Cree que las rocas ubicadas en la cima del montículo simplemente se deslizan colina abajo, como suele suceder con las rocas. Solo una sociedad compleja habría logrado construir una pirámide escalonada, como dicen que era, pero según Bill Farley, un arqueólogo estadounidense, no hay razón para creer que hubo algún asentamiento en Indonesia durante la última edad de hielo. Dicho sea de paso, la sociedad más antigua conocida con este tipo de habilidades tiene alrededor de 11.000 años y solía ocupar la región de la actual Turquía. Observa la colina del ombligo. Tampoco es una pirámide, pero se trata de la construcción monolítica más antigua hecha por humanos. En el periodo neolítico, muchas personas se asentaron allí, y hay pruebas de ello. Por ejemplo, las paredes están cubiertas de antiguos dibujos de prendas de vestir y animales salvajes. Hasta hace poco, el título de la pirámide más antigua del mundo le pertenecía a una construcción de 3 lados conocida como la pirámide de Djoser, en Egipto. Djoser se encuentra a pocos kilómetros al sur del complejo de Giza, en una ciudad llamada Saqqara. Ha llegado a la cultura popular más de una vez. En el siglo XVIII se convirtió en un elemento común en las pinturas europeas. Los jóvenes de la élite cultural realizaban un gran viaje por todo el mundo, y Saqqara estaba en lo más alto de su lista. También apareció en el videojuego Assassin's Creed, con una representación digital mucho más precisa que muchos dibujos históricos del lugar. Era costumbre en el antiguo Egipto construir pirámides para que los reyes pasaran sus vidas futuras. Y si pensabas que la gran pirámide de Giza era la más antigua del mundo, pues Djoser fue construida 70 años antes. El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido a los arqueólogos hacer descubrimientos revolucionarios, y una nueva, o debería decir antigua pirámide hallada en Sudamérica podría ganar el título en disputa. Resulta que las pirámides también estaban de moda en las Américas en los viejos tiempos. Entre ellas se encuentran las icónicas pirámides del complejo de templos de Tikal en Guatemala, las mismas que aparecen en la película Star Wars Episodio 4, pero para encontrar la pirámide más antigua de América, uno tendría que viajar a Perú. En lo profundo del desierto peruano, los arqueólogos se toparon con una extensa metrópolis antigua conocida como Caral. Al principio, los investigadores creían que el asentamiento era bastante reciente, dado que el lugar era demasiado complejo para la tecnología antigua. Como dijimos, Caral es una ciudad desierto como Las Vegas, pero sin los casinos. Esto significa que no tiene fácil acceso al agua, y para que ciudades como estas prosperen, necesitan un considerable sistema de irrigación, lo que nos lleva de nuevo a las tecnologías complejas. Los peruanos nos sorprendieron a todos con este nuevo descubrimiento. Su yacimiento era enorme, con un anfiteatro, casas y edificios religiosos. Toda la extensión abarcaba unas 150 hectáreas, y cuando los científicos fueron a comprobar su hipótesis inicial usando datación por radiocarbono, descubrieron que la ciudad surgió alrededor del año 2027 a.C. En el sitio, los arqueólogos encontraron 6 pirámides que podrían ser anteriores a la de Saqqara. Hasta donde saben, ambas civilizaciones coexistieron en el mismo periodo de tiempo, en partes opuestas del mundo. Pero como los investigadores no pueden precisar la edad exacta de las pirámides de Caral, es bastante difícil saber qué civilización completó su pirámide primero. Si tan solo tuviéramos una bola de cristal. En realidad, la forma de una pirámide es algo que la naturaleza puede producir por sí misma, dejándonos a los humanos modernos un poco confundidos. Un ejemplo clásico es el sitio japonés de Yonaguni, que también es conocido como la Atlántida de Japón. El monumento entero tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 pisos. Los exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta hace 10.000 años. Para el principal geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es el patrimonio de una civilización perdida. Kimura ha buceado para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Para él, hay claras señales de actividad humana en aquel lugar.
observa esta piscina de forma triangular en la superficie del monumento. Kimura cree que es una prueba de la presencia humana, porque esta concavidad en forma de triángulo es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. Como suele suceder en muchos de estos casos, no todos los científicos están convencidos de lo mismo. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión, y el hecho de que el monumento esté compuesto por una roca gigante les lleva a creer que su origen no es humano. Claro, estas enormes columnas de basalto pueden parecer las ruinas de un palacio, pero lo más probable es que sean el resultado de la intensa actividad volcánica de la región. Y hablando de formaciones naturales que parecen hechas por humanos, una pirámide de Marte ha dado que hablar últimamente. Los humanos han estado intentando demostrar que hay vida en Marte durante bastante tiempo, pero algunos lo están llevando demasiado lejos al sugerir que pequeños seres verdes o grises erigieron una pirámide en el planeta para intentar construir su propia civilización. Esta imagen fue tomada hace más de una década por el orbitador de reconocimiento de Marte, pero recientemente volvió a aparecer. Muestra lo que parece ser una pirámide de 3 lados. Algunas personas sostienen que la superficie lisa de la pirámide solo podría ser el resultado de un trabajo extraterrestre. Entonces la ciencia intervino y explicó que Marte alberga uno de los sistemas de cañones más profundos de todo el sistema solar. La supuesta pirámide está ubicada en lo que se conoce como la región de Kandor Chasma. Esta región marciana tiene un montón de formaciones similares que no son más que resultado de la erosión. Aparentemente, no hay nada sobrenatural allí. Imagina que trabajas 7 días a la semana en una obra de construcción a gran escala. Tú, junto con otras miles de personas, transportas millones de bloques de piedra y los colocas unos encima de otros según un complejo sistema. Trabajas sin equipos de construcción modernos. No tienes aire acondicionado ni acceso constante a agua. Afuera hace tanto calor que se pueden freír huevos en la calle. Llevas décadas construyendo la pirámide y ahora, cuando por fin está terminada, disfrutas del resultado del colosal trabajo de miles de personas. Estás ante un gigantesco monumento cultural de valor mundial que se congelará en el tiempo y asombrará a la gente por decenas de miles de años. Han pasado algunos miles de años. La gente del siglo XXI ve las pirámides y dice, ¡wow! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Sí, quienes construyeron las pirámides no habrían apreciado tal teoría. Pero de hecho, hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior parece que las grandes pirámides son solo grandes triángulos de piedra. Personas simplemente pusieron algunos bloques pesados unos encima de otros y eso es todo. De hecho, su diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. Están formadas por más de 2 millones de bloques. Estos están tan cerca unos de otros y son tan uniformes que no se podría meter ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Científicos aún no pueden averiguar qué tecnología exacta se usó para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción conocida en todo el mundo tiene un gran secreto. En su cima debería haber una cúspide o piedra angular. Es un bloque de piedra de forma triangular, una pequeña pirámide en la cima de una enorme. También se llama piramidón. Los constructores del antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrieron de oro. No hay registros ni dibujos antiguos que demuestren que hubo un piramidón en la cima de la Gran Pirámide. Pero hay otra estructura en el antiguo Egipto con un triángulo de este tipo, la Pirámide Roja. Se construyó antes que la Gran Pirámide y su cúspide ha sobrevivido hasta nuestros días. Arqueólogos la encontraron y reconstruyeron, pero ¿dónde podría estar la cúspide de la Gran Pirámide? Es un misterio sin respuesta. Algunos están seguros de que los ladrones la robaron de la cima. Tal vez subieron y empujaron el piramidón hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo, la cúspide era probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico cubierto de oro glorificaba a los faraones, ya que reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol.
se podía notar desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Los demás bloques de la pirámide son de piedra caliza. La gente los pulía para que parecieran brillantes. En el pasado, incluso brillaban y reflejaban luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces. A lo largo de miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado el aspecto de las pirámides. Si la gente las hubiera cuidado durante todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de las películas de ciencia ficción o las pirámides de Las Vegas. Pero por desgracia, nunca veremos su aspecto original. Algunos arqueólogos y científicos creen que la cúspide podía absorber la energía del sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con exactitud por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Existe la teoría de que las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todos los logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para potenciar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o las fuerzas electromagnéticas se acumulaban en la parte superior de la pirámide, llenaban las salas interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía impedir que el flujo se extendiera, así que tenían que crear una que fuera perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de manera que nadie pudiera meter una aguja o una hoja de afeitar entre ellos. Muchos creen en esta teoría porque construyeron las pirámides con piedra caliza. Este material puede contener energía. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, para crear una carga eléctrica. También cavaron canales bajo la pirámide para que el agua transmitiera la electricidad, y en la parte superior pusieron una cúspide de oro, el mejor conductor de electricidad. Así se consigue un gran generador de energía. Diferentes culturas usaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo. Pero son solo teorías. Si hubiera funcionado, la humanidad utilizaría estas tecnologías hoy en día. Hay menciones a la industria del metal, la química, la ingeniería, la física, las matemáticas y la astronomía en algunos registros antiguos. La mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas. Conocemos las etapas detalladas del desarrollo de las tecnologías en diferentes culturas. En el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden seguir la evolución de todos los dispositivos modernos. Si la gente hubiera creado algunos inventos tecnológicos en la antigüedad, la historia del mundo habría sido diferente. Todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales, y eso nos puede pasar a nosotros. Solo hay que imaginar cómo la gente desenterraría una laptop dentro de 5000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de aparato es. Otra maravilla egipcia rodeada de misterios es la Esfinge. Los egipcios la esculpieron en una única y enorme pieza de piedra caliza hace unos 4500 años. Pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción ni quién la construyó. La gente la pintó de diferentes colores, por lo que parecía mucho más brillante y vívida en el pasado lejano. Brillaba igual que las grandes pirámides. Bueno, el tiempo no solo ha cambiado su aspecto, sino también su nombre. Al principio los egipcios la llamaban Joremaketh. Los griegos la rebautizaron como Esfinge unos cientos de años después de su construcción. Esta destacaba la grandeza de los gobernantes de Egipto. También cumplía la función simbólica de perro guardián de la tumba del faraón y de los caminos que conducían a ella. Esta versión parece realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas a los pies de la Esfinge. Tal vez estas habitaciones e intrincados túneles conduzcan a salas subterráneas con tesoros, y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda la sala de los registros, el almacén de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. En internet se pueden encontrar muchos mapas detallados de los calabozos internos de la Esfinge. Muestran estructuras de 12 pisos de profundidad bajo la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, pergaminos de conocimiento y diversos artefactos antiguos.
Pero no te creas todos esos mapas. Son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto. Los arqueólogos saben que hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge, que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible en las profundidades subterráneas. Por eso, son principalmente científicos de otros países los que realizan las excavaciones. En 1998, científicos descubrieron extraños túneles que conducían a habitaciones vacías bajo la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar ahí a través de los túneles en el pasado, y quizás ellas se llevaron todos los tesoros que habían ahí. Una de las leyendas dice que un poderoso artefacto yace bajo la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero. Pero los lugareños lo ocultan porque puede dañar al planeta. Algunos creen que se pueden encontrar pruebas de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito de las tumbas de los faraones, pero lo más probable es que estas pinturas y signos nos cuenten los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Pero, ¿y si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Y si los lugareños que vivían en esa época pensaban, los humanos en el futuro no serán capaces de obtener energía por sí mismos, dejemos unas instrucciones detalladas para ellos? En fin, hay muchos enigmas y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es algo peligroso, ya que no es fácil entrar en las salas subterráneas. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona que se adentre en los túneles puede perderse y no encontrar nunca el camino de vuelta. Además, cuesta mucho dinero. Ahora bien, algo muy increíble sería que se inventara algún dispositivo que pudiera escanear las zonas subterráneas y mostrar sus modelos detallados. Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la humanidad ha estado fascinada con la posibilidad de descubrir una antigua y próspera civilización submarina. ¿Te gustaría que viajemos a algunos sitios históricos submarinos? Veamos qué podemos averiguar sobre las civilizaciones de antaño. El primer destino de nuestra lista es el llamado Stonehenge submarino. Los científicos han descubierto recientemente una misteriosa estructura de rocas que se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del lago Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria. Los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar en 2015 y aún no han logrado comprender cuál era el propósito de toda la construcción. Lo que sí saben es que hay una línea de 20 kilómetros con 170 montículos colocados por los humanos bajo el lago Constanza. Según los científicos, lo más probable es que varios pueblos hayan colaborado en la tarea. Es probable que estos montículos de piedras se hayan utilizado para algún fin colectivo. Las formaciones son enormes, algunas tienen varias decenas de metros de ancho. Lo más sorprendente del descubrimiento es que el yacimiento data de hace unos 5.500 años. ¿En qué andábamos los humanos por aquel entonces? Estábamos por la última etapa de la llamada Edad de Piedra. Se fabricaban muchas herramientas y utensilios, claro, con piedras. ¿Te imaginas cómo serían un cuchillo y un tenedor en aquella época? No es casualidad que los científicos llamen a este lugar el Stonehenge submarino. Se cree que los dos sitios datan de aproximadamente la misma época y tienen la misma idea, ya que Stonehenge es de alrededor del año 3100 a.C. y además ambos se caracterizan por estar construidos en círculo. Quisiera mencionar que aún no se sabe por qué a nuestros antepasados les gustaban semejantes construcciones. Pues bien, el misterio del lago Constanza aún no se ha resuelto. ¿Quiénes fueron los humanos del Neolítico que habitaron esta zona? ¿Y con qué fin invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en levantar este enorme yacimiento de piedra? A continuación te llevaremos de viaje a las islas Ryukyu, frente a la costa de Japón, y te sumergirás en búsqueda de otro yacimiento arqueológico. Pero debo advertirte, las aguas del Océano Pacífico distan mucho de ser tranquilas. No tardas en ver una enorme estructura, gracias a la luz del sol que ilumina el fondo marino. Al principio se parece a las ruinas de Machu Picchu, situadas al otro lado del globo, en Perú. A medida que te acercas, vas descubriendo poco a poco sus formas, una estructura piramidal, arcos,
escaleras. Es algo que fácilmente podría haber sido un palacio o un castillo. ¿Podrían ser evidencias de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como la Atlántida de Japón. Todo yacimiento tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 plantas. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas. Los exploradores y los científicos creen que Yonaguni podría tener 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, aún se debate si es una estructura hecha por el hombre o una formación natural. Para el más prestigioso geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es la herencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, allá abajo hay claros signos de actividad humana. En la superficie del monumento hay una concavidad de forma triangular que es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura y según Kimura, las tortugas tienen un importante significado cultural. En el yacimiento se han recuperado varias piezas pertenecientes a herramientas de piedra. Se estima que su antigüedad es de unos 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos apoyan esta teoría. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el supuesto monumento esté compuesto por una sola roca maciza los lleva a pensar que no se trata de una obra humana. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural de Irlanda del Norte llamada Calzada del Gigante. Las columnas de basalto parecen las ruinas de un palacio, pero en realidad son el resultado de la actividad volcánica de la región. Ahora vuelas a la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas. Estás en la península del Peloponeso. Es un día soleado. Desempolvas un viejo equipo de buceo con la idea de hacer una inmersión. Al cabo de un rato empiezas a notar ciertos patrones en el fondo marino. 4 metros bajo la superficie aparecen los contornos de unos objetos que puedes reconocer. Continúas buceando y ante tus ojos aparece algo similar a una ciudad entera. Te preguntas, ¿cómo es posible que el agua se haya tragado toda una ciudad? Las rocas están perfectamente alineadas, tal vez formando los cimientos de un edificio. Se trata de Pavlopetri, una antigua ciudad de la que probablemente jamás hayas oído hablar. Fue descubierta por Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico cuando estaba de vacaciones en Grecia. Había oído rumores sobre la existencia de Pavlopetri y efectivamente encontró varios artefactos en el fondo marino. Un año después volvió con un equipo especializado y lograron localizar un sitio lleno de vasijas, recipientes y herramientas. Había un molino de mano, por ejemplo, que se utiliza para moler granos y hacer harina. Varias ánforas indican que este asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente empezó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio perduró durante más de 2.400 años. Hoy en día, Pavlopetri se considera la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Y lo más impresionante es que no era un simple pueblo. Era una vibrante ciudad portuaria con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad, convertida en parque arqueológico. Port Royal, ubicado en Jamaica, hoy en día solo existe bajo la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas de Occidente. Port Royal era muy importante para el Imperio Británico ya que era un gran centro comercial que atraía a gente de todos lados. También era el hogar de los auténticos piratas del Caribe. La mañana del 7 de junio de 1692, a los habitantes de Port Royal les esperaba un destino bastante diferente del que se imaginaban. La ciudad se despertó temblando, pues se estaba produciendo un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Un superviviente contó que había visto cómo la tierra se abría y se tragaba toda la ciudad. Lo que dijo podría ser cierto, puesto que Port Royal estaba construida sobre arena. La tierra se tragó edificios, carreteras, todo lo que encontró. Los géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos golpearon lo poco que quedaba en pie.
Unas 33 hectáreas desaparecieron bajo el agua. Sorprendentemente, buena parte de la ciudad aún está en buen estado, pero 12 metros bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y diversos edificios. También se puede ver una gran estatua de león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final, la India. Justo frente a sus costas se encuentra otra maravilla hundida. En el Golfo de Khambat se encuentra un yacimiento conocido como la Ciudad Perdida de Dwarka. Permaneció sin descubrir hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria de las aguas. Con ayuda de la tecnología del sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas repartidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esa civilización se perdió hacia el final de la Edad de Hielo. Los restos recuperados en el yacimiento incluían material de construcción, cerámica, abalorios, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos proceden realmente del yacimiento, pero si realmente lo son, la ciudad perdida de Dwarka podría ser la civilización más antigua del mundo. Y ahora nos vamos a hace casi 5.000 años. Permíteme llevarte al antiguo Egipto, donde en el año 2550 a.C., adivina qué, se inició la construcción de las grandes pirámides de Giza. La gente aprendió a construir catedrales y rascacielos, pero no fue hasta hace poco que aparecieron estos enormes edificios. Todavía es un misterio, incluso para los científicos modernos, cómo se construyeron estas pirámides hace 5.000 años. No es de extrañar que sean una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También es la más antigua y la única maravilla del mundo antiguo que todavía existe en el siglo XXI. Debe haber sido necesaria mucha cooperación para construir algo tan masivo, incluso para las métricas de hoy. Pero las pirámides de Giza no fueron las primeras pirámides de la historia. La primera, llamada pirámide escalonada, se construyó alrededor de 80 años antes de la primera pirámide de Giza, en el 2630 a.C., para el faraón Zoser. No estaba destinada a ser extraordinaria, pero terminó siendo bastante impresionante. Era una pirámide de 6 capas escalonadas de piedra. Tenía 62 metros de alto, que es como un edificio de 19 pisos. Y era la edificación más alta que existía en ese momento. Sin embargo, no era solo una pirámide, estaba rodeada por todo un complejo de edificios que hasta tenían patios. En el antiguo Egipto la gente creía en la otra vida, por lo que todos, especialmente los reyes, querían asegurarse de tener todo lo que necesitaran para prepararse. He aquí por qué el complejo piramidal estaba perfectamente provisto de una gran cantidad de objetos que la gente usaba todos los días. El complejo incluía una pirámide y una especie de palacio. Estos edificios tenían muchas cosas que el faraón amaba y podría necesitar algún día, como muebles, comida y vasijas de oro. Después de Zoser, la construcción de pirámides se convirtió en una práctica común, pero muchas pirámides no se terminaban. Por lo general, tomaba unos 20 años construir una, pero muchos faraones reinaban mucho menos que eso. En total hay más de 100 pirámides. Las más famosas son las grandes pirámides de Giza. La primera y la más grande fue construida para el faraón Keops, cerca del año 2550 a.C. Inicialmente tenía 147 metros de altura, que es como un edificio de 40 pisos. La segunda pirámide fue construida para el hijo de Keops, el faraón Kefren, cerca del año 2520 a.C. Es solo un poco más baja. Originalmente tenía 144 metros de altura, como un edificio de 39 pisos. Esta es la pirámide con la famosa estatua de la Esfinge. Las esfinges tienen el cuerpo de león y cabeza humana. Fueron construidas para proteger áreas importantes. Esta tiene la cabeza del faraón Kefren y protege su pirámide, de cara al amanecer. La Esfinge es la más conocida y es una de las estatuas más grandes y antiguas de todo el mundo. Originalmente tenía color rojo y tenía nariz. Y todavía es posible ver el rastro del pigmento rojo en sus orejas. Pero nadie sabe exactamente cuándo desapareció la nariz. Durante algún tiempo, la Esfinge estuvo escondida bajo tierra, cubierta de arena hasta los hombros. Afortunadamente, a principios del siglo XIX, un aventurero con un equipo de 160 personas la desenterró. La tercera pirámide de Giza es la más pequeña, siendo más de 2 veces más baja. Originalmente tenía 70 metros de altura, aproximadamente la altura de un edificio de 20 pisos. Construida en 2490 a.C., fue una pirámide hecha para el hijo de Kefren, Miserino.
Las pirámides están diseñadas para alinearse con los puntos de la brújula y sus lados simbolizan los rayos del sol. Pero resulta que en ese momento no había brújulas. Los antiguos egipcios descubrieron las direcciones ellos mismos y con una precisión asombrosa. Para alinear las pirámides utilizaron 2 constelaciones. Originalmente, las pirámides estaban cubiertas de piedra caliza blanca lisa y tenían una parte superior dorada y plateada para reflejar el sol. Más tarde, la piedra caliza blanca fue tomada de las pirámides por otros reyes y utilizada para otros edificios. Los científicos estimaron que los antiguos egipcios utilizaron cerca de 2,3 millones de bloques de piedra para construir la primera pirámide. Cada bloque pesaba más de 1 tonelada. Este es el peso de un rinoceronte. Algunos bloques eran incluso más grandes y pesaban casi tanto como un elefante. Hace 4 milenios y medio no había equipo moderno para ayudar en la construcción. No había máquinas, ni ruedas, ni siquiera acero. El único metal disponible era el cobre. Incluso hoy, los científicos no están seguros de cómo los egipcios lograron construir las pirámides. No quedan registros que lo aclaren. Algunos incluso piensan que los egipcios querían mantenerlo como su secreto y no dejaron ningún registro a propósito. Muchos creen que los pobres y los extranjeros construyeron las pirámides, pero no es cierto. En realidad, los constructores eran trabajadores muy calificados, eran bien alimentados y pagados. Los arqueólogos afirman que los constructores vivían en una ciudad temporal cercana y eran una comunidad altamente organizada con un líder fuerte. Los investigadores dicen que cerca de 20.000 personas trabajaron en cada complejo piramidal y que se necesitaron unos 20 años para construir cada uno. Probablemente fue un proyecto nacional. El sitio de construcción tenía muchos recursos y era probable que se aportasen alimentos y elementos esenciales de todas partes de Egipto. Incluso con todo ese apoyo, no está claro cómo la gente logró cortar, transportar y ensamblar esas enormes piedras. Una de las teorías sugiere que las piedras probablemente fueron transportadas en botes por el río Nilo. Luego venía una parte más difícil. Tenían que ser trasladadas al sitio de construcción. Para eso probablemente se usaban trineos de madera. En teoría no era muy difícil tirar de ellos porque la arena mezclada con la cantidad adecuada de agua era bastante resbaladiza y 10 personas podían mover un trineo incluso con una roca que pesaba 1 tonelada con bastante facilidad. Finalmente, un último problema. Las piedras tenían que levantarse y colocarse en su lugar. Los arqueólogos han descubierto unos restos de un sistema de rampas que se remonta a cuando se construyeron las pirámides. Lo más probable es que los egipcios diseñaron un sistema único para mover y tirar de enormes bloques de piedra. Pero nadie sabe cómo era exactamente. La opinión más común es que había varias rampas alrededor de la pirámide para ayudar a mover los bloques. La rampa crecía con la pirámide cada vez más alta. Suponen que la gente subía las escaleras tirando del trineo de madera con la piedra en el medio de una rampa de arena. Pero esta es solo una de las opciones. Otros dicen que las rampas rodeaban la pirámide. Algunos dicen que las rampas estaban dentro de la pirámide. Pero nunca lo sabremos con certeza y seguirá siendo un misterio para siempre, como querían los antiguos egipcios. Y sorprendentemente no hay mucho dentro de las pirámides. La mayor parte es solo piedra sólida con muy poco espacio abierto. Pero echemos un vistazo rápido a la más grande de las pirámides de Giza. Desde la entrada hay 2 escaleras, una bajando y la otra subiendo. La descendente te lleva a una cámara ubicada bajo tierra. Ahí es donde están los faraones, pero no en esta pirámide porque Keops quería mantenerse más alto. La sala subterránea está parcialmente sin terminar. La habitación con el sarcófago de Keops se llama la Cámara del Rey. Está arriba, pasando a través de una alta y larga gran galería. Debajo de la Cámara del Rey hay una sala llamada Cámara de la Reina. Sin embargo, no hay reinas y nadie está seguro de por qué la habitación se llama así. Desafortunadamente, ninguno de estos lugares tiene jeroglíficos en las paredes, están simplemente desnudas. Si quieres verlos, debes dirigirte a las otras habitaciones que están decoradas. Esas obras de arte son representaciones de la cultura y la vida cotidiana del antiguo Egipto. Los textos permiten a los investigadores estudiar su lenguaje y gramática. Lamentablemente, los tesoros que alguna vez estuvieron aquí en la pirámide han sido robados hace mucho tiempo. Desde esa habitación hay varios túneles con un propósito desconocido. Hay muchos túneles y pasajes dentro de las pirámides. Hay muchas cámaras, pozos y caminos secretos. Los científicos han estado enviando pequeños robots con cámaras allí durante décadas. Y estos robots descubrieron una cámara un poco más arriba con jeroglíficos en las paredes. Pero incluso hoy en día, gran parte de las pirámides aún se desconoce y no existe el llamado plan de construcción de las pirámides. Los egipcios crearon un misterio que nadie puede descifrar desde hace 4.500 años. Los científicos comenzaron hace poco a tomar rayos X de la pirámide para saber qué hay dentro, sin entrar en ella, y en sus estrechos y misteriosos túneles. Mucho sucedió en el primer milenio después de Cristo. Claro, estamos hablando de 1000 años de historia humana.
Si lo recuerdas de la escuela, sabrás que fue la época del auge y caída del Imperio Romano. Fue cuando los humanos vieron la transición a los intensos tiempos de la Edad Media, y algunos dicen que fue el período cumbre de la civilización maya, hasta en Mesoamérica. Pero gracias a los avances tecnológicos, podemos ver la historia de una manera mucho diferente hoy en día. Verás, arqueólogos han encontrado pruebas reales de que la civilización maya podría haber comenzado mucho antes de lo que pensábamos, y que desde el principio estaba lejos de ser simple. Para obtener más información al respecto, tendrás que adentrarte en las profundidades de las selvas guatemaltecas. ¿Estás listo para el viaje? Las selvas tropicales son densas y difíciles de acceder. Si fueras arqueólogo, apuesto a que también las encontrarías bastante amenazantes. Esa es realmente una de las razones por las cuales hemos estado en la oscuridad durante tanto tiempo en lo que respecta a la verdad sobre los mayas. Pero echa un vistazo a esto. Esperarías ver ruinas como estas en lugares como Portugal, Inglaterra o los Estados Unidos. Estoy hablando de caminos de 40 metros de ancho pintados de blanco para ayudar a los viajeros a transitar durante la noche. Para darnos una idea, estos caminos eran aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol americano. Enormes, ¿verdad? Recientemente, científicos desenterraron una red de 177 kilómetros de caminos como estos, y creen que esto data de antes de las primeras ruinas mayas registradas que hemos conocido hasta ahora. Estas carreteras, que a veces atraviesan terrenos pantanosos e incluso elevadas en ocasiones, están siendo llamadas las primeras superautopistas del mundo. Aunque no hay un registro de vehículos de tracción animal, se cree que los mayas las usaban para desplazarse por una red de posiblemente 964 asentamientos. Fueron construidas como una enorme telaraña, y según lo que han recopilado los arqueólogos, funcionaban como un sistema implícito de interacciones económicas y sociales. Esto desmonta completamente la idea tradicional de que el período preclásico maya, que data del 1000 al 350 a.C., estaba compuesto de pequeños asentamientos tribales. Imagina la mano de obra y la capacidad de ingeniería que necesitas para construir algo cercano a estas carreteras blancas. Científicos creen que estas fueron construidas de manera muy similar a como los mayas erigieron sus pirámides. Y si te estás preguntando sobre estas gigantescas piezas de arquitectura, no te preocupes, hablaremos de ellas en un rato. Hasta ahora los científicos creen que las carreteras fueron construidas con una mezcla de lodo y piedra de cantera. Y usando varias capas de piedra caliza, por supuesto. Los investigadores solo pudieron descubrir todo esto gracias a una nueva tecnología llamada imagen LIDAR. ¿Sabes cómo hemos utilizado la tecnología de sonar para mapear el lecho oceánico? Bueno, esto es muy similar a eso, pero en lugar de usar sonidos, utilizamos sistemas láser. Este permite a los investigadores ver a través y más allá de las espesas copas de los bosques. Es como si tuviéramos visión de rayos X. Esto definitivamente es un cambio de juego, pero las ciudades perdidas mayas comenzaron a ser desenterradas a mediados del siglo XX. Y desde entonces se han redescubierto ruinas de ciudades como Tikal, Palenque y Uxmal. Pero retrocedamos un momento para obtener un poco de contexto. Los mayas fueron una de las mayores civilizaciones precolombinas que vivieron en las Américas. Hasta ahora los expertos creían que en su apogeo la civilización maya consistía en más de 40 ciudades, con una población de millones de personas. Esa es mucha gente. Su civilización abarcaba la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Sobrevivían principalmente de la agricultura. El detalle es que la península de Yucatán era un lugar extremadamente difícil para cultivar. Entonces los mayas tuvieron que desarrollar un sistema de riego complejo en la mayoría de sus ciudades. Construyeron una serie de edificios ceremoniales, pirámides, plazas e incluso canchas para jugar pelota. Los mayas podrían haber sido entusiastas constructores de pirámides, pero también desarrollaron un avanzado sistema astronómico. Con la tecnología antigua que tenían, lograron predecir la ubicación exacta de planetas como Venus y Marte, así como las fechas exactas de los eclipses. Ahora echemos un vistazo a algunos de sus sitios. Este es Tikal. Ubicado en el corazón de la selva guatemalteca, se cree que fue la capital del antiguo imperio maya. En su apogeo era comparable en importancia a ciudades como Londres o Nueva York en el mundo actual. Está compuesto por una serie de monumentos complejos.
En total, el sitio tiene 12.000 edificios. La Acrópolis Norte es el complejo de monumentos más antiguo de Tikal, construido únicamente por manos humanas alrededor del 350 a.C., sirvió como lugar de descanso de reyes y jefes. Sus monumentos tienen hasta 60 metros de altura. En aquellos tiempos, los templos pirámide escalonados eran pintados de un hermoso rojo. A los mayas les encantaba ese color. Hoy, por supuesto, solo verás la piedra caliza. Hemos dicho que los mayas se extendieron por diferentes países. Por lo tanto, no debería sorprendernos que Chichén Itzá esté a un viaje de 10 horas de Tikal hoy en día. No hay conflicto entre los dos, simplemente eran diferentes centros urbanos, como Nueva York y Los Ángeles. Tiene una de las pirámides mejor conservadas en la Tierra hasta la fecha, ubicada en el estado de Yucatán, en México. Esta ciudad maya tiene más de 1500 años. En su apogeo albergaba a 35.000 personas. El sitio abarca 10 kilómetros cuadrados de terreno. El punto destacado es el castillo, un tremendo templo escalonado que se eleva 25 metros por encima del suelo. Su característica más peculiar es que tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados. Incluyendo la plataforma superior, da un total de 365 escalones, el mismo número de días que el año solar. Te pone a pensar, ¿no? He aquí la ciudad perdida de Palenque. Se cree que esta importante ciudad maya albergó a más de 6.000 personas en su apogeo. Arqueólogos han hecho algunos descubrimientos inusuales en este sitio. El más excéntrico de todos nos hace pensar en Indiana Jones y Tomb Raider. Se cree que uno de los edificios de Palenque es el lugar de descanso final de la Reina Roja de Palenque. Se creía que ella era la abuela del último rey maya. En su honor, se construyó un enorme monumento para conservar su cuerpo después de su fallecimiento. El descubrimiento de la tumba en sí ya fue emocionante. Los arqueólogos encontraron un antiguo monumento cuando excavaban en el sitio en 1994. Lo primero que vieron fue una habitación con una puerta oculta. Una vez que la abrieron, descubrieron un pasillo de 2,5 metros de largo. Al final de este pasillo estaba la cámara de la reina, y dentro la momia de la monarca misma. La encontraron acompañada de sus perlas, conchas de jade y rocas caras. Pero mientras el equipo exploraba los restos, vio algo extraño. La habitación estaba llena de un polvo de color rojo. Los investigadores sabían que este tono era importante para el pueblo maya, pero no entendían por qué la reina fue enterrada con esta sustancia desconocida. Se llevaron una muestra para un análisis más profundo y descubrieron que el polvo rojo era cinabrio, un mineral muy peligroso. Cuando se inhala puede causar graves daños a la salud de una persona. El equipo concluyó que esto solo podía ser una trampa para cualquiera que intentara robar sus riquezas. Hablando de maldiciones, ¿eh? Una cosa que siempre ha preocupado a los investigadores es la falta de evidencia sobre el declive de este poderoso imperio. ¿Cuál pudo haber sido la causa de su caída? ¿Fue una sequía? ¿Alguna enfermedad? Una nueva investigación de 2017 arrojó algo de luz sobre esta cuestión. Utilizando datos de un sitio en Ceibal situado al suroeste de Tikal, los científicos analizaron datos de radiocarbono de cerámicas y excavaciones arqueológicas para extraer nueva información sobre el inesperado deceso de esta gran civilización. La información muestra que, en lugar de un colapso repentino, es muy probable que los mayas cayeran en olas de inestabilidad social y crisis política. Se cree que estos eventos deterioraron los centros urbanos y comenzaron a causar la dispersión de la población maya. ¿Qué opinas del final de esta historia? Si alguien logra inventar el viaje en el tiempo y decides moverte al pasado, no reconocerás muchas de las cosas que conoces y amas hoy. La Estatua de la Libertad y las pirámides de Egipto, algunos aparatos básicos como el control remoto y tu laptop, e incluso el maíz que comes en el almuerzo han cambiado hasta ser irreconocibles. Cuando las pirámides fueron construidas originalmente en el antiguo Egipto, en Giza y otros lugares, no tenían ese color marrón arenoso. Todas estaban cubiertas con piedra caliza blanca. Si las hubieras visto bajo el ardiente sol africano, habrías tenido que apartar la vista.
Así de lisas y brillantes eran. Los constructores utilizaron alrededor de 6 millones de toneladas de este material solo para la Gran Pirámide de Giza. Es la más grande que aún puedes ver en tu viaje a Egipto. Las normas de construcción eran bastante ahorrativas y se reutilizaban algunas de las piedras de revestimiento para otros proyectos de construcción. Un terremoto muy potente ocurrido en el siglo XIV también desprendió algunas de las piedras, así que no verás mucha piedra caliza, pero aún queda algo en la parte superior de la pirámide de Kefren en Giza. Parece que tiene un segundo pico encima del primero. En tiempos antiguos, todas las pirámides solían tener unas cúspides llamadas piramidiones, cubiertas con una mezcla de oro y plata. La mayoría se han perdido a lo largo de los siglos, pero aún puedes ver algunos en los museos. Muestran imágenes de deidades egipcias. Las pirámides probablemente fueron moldeadas a partir de una piedra sagrada puntiaguda, el benben, que representaba los rayos del sol. Pero levantar piedras pesadas no era tan simple sin la tecnología que tenemos hoy. Supongo que estarás de acuerdo conmigo si alguna vez ayudaste a tus amigos a mudarse y te hicieron cargar el sofá. Pero esos astutos egipcios del pasado pensaron en eso y eligieron la forma de pirámide, ya que permite que el peso se distribuya uniformemente en toda la estructura. La Estatua de la Libertad también ha tenido una gran renovación desde que fue inaugurada en 1886. Lo creas o no, era de un color marrón brillante, tal como una moneda. 20 años después, cambió su color a verde. No fue una cuestión de moda, sino una reacción química. La estatua está cubierta por cientos de delgadas láminas de cobre. Cuando el cobre reacciona con el aire, forma una capa protectora llamada pátina. Esta capa protege lo que está debajo contra la corrosión, y es por eso que las estatuas y otras cosas hechas de cobre, latón y bronce pueden durar tanto tiempo. Cuando la Estatua de la Libertad se tornó verde, las autoridades decidieron que sería una buena idea pintarla completamente. Fue mucho antes de la existencia de las redes sociales, así que no se podía dejar un comentario en contra bajo la publicación que describía la idea. Sin embargo, escribieron sobre ello en los periódicos locales y al público no le gustó la idea. Luego, el periódico Times entrevistó a un fabricante de cobre y bronce y él confirmó que no deberían pintarla de nuevo porque quitar la capa protectora significaría destruir la estatua. Con el paso de los años, varias personas han sugerido pintarla, pero nadie lo ha hecho. No sé tú, pero yo no puedo imaginar a esa dama en otro color, así que supongo que está mejor así. ¿Te gustan tanto los plátanos como a mí? La próxima vez que disfrutes de uno jugoso y suave, recuerda que debes agradecer a la selección artificial por esa textura. Los plátanos silvestres originales tenían muchas semillas grandes y duras, y no tanta pulpa deliciosa. ¿Y a quién no le gusta una refrescante sandía? Esta fruta tiene una historia de más de 5.000 años. Anteriormente tenía una carne amarga y blanquecina amarillenta y era bastante difícil de abrir. La selección artificial vino al rescate una vez más y las sandías se fueron volviendo mucho más dulces. Los científicos japoneses fueron más allá e inventaron la versión sin semillas. La antecesora del maíz es una hierba mexicana llamada teosinte. Los granos de esta hierba eran pequeños y difíciles de obtener. Los agricultores de hace miles de años guardaban las semillas solo de aquellas plantas que eran más grandes o sabrosas, o cuyos granos eran más fáciles de moler. Gracias, mis amigos, por darnos el maíz que es comestible e incluso delicioso. Y los aguacates silvestres eran tan pequeños que cabían en la palma de tu mano. La semilla era tan grande que no había mucho material comestible dentro. Además, tenían una cáscara mucho más dura. Probablemente no podrías hacer mucho trabajo hoy sin tu querida computadora, pero no puedo decirte exactamente a quién agradecer por este invento. El ABC de 1942 es uno de los contendientes por el título de la primera computadora. Las siglas ABC corresponden a Atanasoff Berry Computer, nombrado así por sus inventores de la Universidad Estatal de Iowa. El ABC pesaba más de 300 kilogramos. Sí, el tuyo debe ser mucho más liviano. Ese muchachón estaba compuesto por alrededor de 300 tubos de vacío y tenía un tambor giratorio, un poco más grande que una lata de pintura, que tenía pequeños capacitores.
Un capacitor es un dispositivo que puede almacenar carga eléctrica, como una batería. El ABC podía resolver problemas con hasta 29 variables diferentes para ayudar a los científicos a ahorrar algo de tiempo. Al igual que las computadoras modernas, utilizaba dígitos binarios, unos y ceros, para representar todos los números y datos. Debido a eso, era posible realizar los cálculos electrónicamente. Y ahora, mi parte favorita. El ABC completaba una operación cada 15 segundos. Solo para que compares, ahora se realizan millones de operaciones por segundo. A diferencia de la tecnología que usamos hoy, el ABC no tenía un programa almacenado o modificable, así que el programa solo podía realizar una tarea a la vez. Un operador tenía que anotar la respuesta intermedia y luego marcarla de nuevo en la computadora. Es otra razón para estar contentos de vivir en el siglo XXI. Ese control remoto que usas para todo tipo de electrodomésticos también ha recorrido un largo camino. Nikola Tesla, quien nos proporcionó la corriente alterna, diseñó uno de los primeros controles remotos inalámbricos allá por 1898. Él llamó a su invento teleautómata y lo demostró en un barco en miniatura controlado por ondas de radio. El barco tenía una pequeña antena metálica adherida. Tesla enviaba señales al barco usando una caja con una palanca y una llave de telegrafista, que era su versión de un control remoto. Esas señales ponían en movimiento los contactos eléctricos del barco, moviendo el timón y la hélice, y Tesla controlaba el barco. El concepto del control remoto pronto se extendió a otros aparatos. El primer control remoto para televisión apareció en 1950. Fue diseñado por Zenith Radio Corporation y se llamó LazyBone. Tenía un cable enorme que estaba conectado al televisor, y aquellos que lo probaron no se enamoraron de la invención porque se tropezaban con ese cable. Siento su dolor, amigos. Si vives o trabajas en uno de los pisos superiores, te va a encantar esto. Te presento el primer ascensor de pasajeros. Se desplazaba a una velocidad de 12 metros por minuto. No es el más rápido, lo sé, comparado con el récord de hoy, que es de 12 metros por segundo, pero fue construido en 1857 en Nueva York y era más una atracción turística que una necesidad. El ascensor tenía un motor de vapor oculto en el sótano de un edificio de 5 pisos. 3 años después lo cerraron porque al público no le gustó. Otis Todd presentó la primera patente para un ferrocarril vertical por esa época. Su invento incluía un coche real con un banco dentro para que las personas pudieran sentarse. A mí me parece un excelente lugar para pasar el rato con amigos, ¿no? Luego comenzaron a instalar ascensores en hoteles lujosos alrededor del mundo. Eran espacios enteros con un diseño opulento, asientos tapizados y espejos en las paredes, y a veces incluso un pequeño candelabro. Siempre había un operador encargado de cerrar la puerta y el ascensor iniciaba su viaje de manera muy lenta. Todavía se trataba más de estilo que de velocidad, así que supongo que yo elegiría las escaleras. ¿Puedes decirme qué fecha es hoy? Muy fácil. Solo tienes que mirar tu smartphone y ¡voilá! Sabes inmediatamente el día, el mes y el año. ¿Pero siempre fue tan fácil saber la fecha? ¿Las personas de antes siquiera tenían el concepto de un año que dura 365 días? Pues sí y no. Los calendarios mayas tenían ciclos. Esto se parecía a lo que nosotros llamamos año, pero el ciclo maya era mucho más largo, 819 días. Y aquí es donde comienza el misterio. ¿819 días comparados con qué? ¿Cuándo comenzaba este calendario y cuándo terminaba? Los científicos llevaban décadas haciéndose esta pregunta. Descubrieron y descifraron el calendario maya en la década de 1940. Recientemente, 2 científicos estadounidenses, John Linden y Victoria Bricker, presentaron una solución. ¿Qué hicieron diferente a sus predecesores? El dúo descifró el código expandiendo sus ideas. Ampliaron el calendario de 819 días a 45 años completos. Eso es 20 veces más largo que el ciclo original, y entonces un patrón comenzó a surgir. Esto supuso un gran avance porque los mayas contaban el tiempo de forma complicada. Olvídate de los números arábigos fáciles de leer que tenemos hoy en día. Estos pueblos antiguos utilizaban glifos, que son pequeñas imágenes que representan caracteres.
Algo así como los iconos de tu escritorio y los símbolos universales. Cuando ves un puntito con 3 líneas curvas encima, sabes que hay una red Wi-Fi disponible, ¿no? Bueno, el calendario maya utilizaba glifos que representaban animales o fenómenos naturales. Había símbolos para un jaguar y un águila, por ejemplo, y cada glifo marcaba un día. Cada ciclo se repite 4 veces. Llamemos bloques a estos 4 ciclos. Los mayas coloreaban cada uno de forma diferente. Los científicos pensaron que estos tonos correspondían a los 4 puntos cardinales. El rojo era el este, el blanco era el norte, el oeste era el negro y finalmente el amarillo marcaba el sur. Pero entonces llegó la década de 1980. Sí, esta fue una época extraña. Los cálculos eran erróneos. Los investigadores determinaron que los colores estaban asociados con la posición del sol en el cielo. Resultó que el amarillo representaba el punto más alto del sol, que se denomina cenit. El blanco, por otro lado, era el punto más bajo, llamado nadir. Parece que el calendario demostraba los buenos astrónomos que eran los antiguos mayas. Esto es más evidente en Chichén Itzá. Esta principal ciudad maya se encuentra en la península de Yucatán, en México. Allí se alza una impresionante pirámide escalonada dedicada a una deidad, la serpiente emplumada. Y su alineación es perfecta. Allí sucede algo maravilloso 2 veces al año, en marzo y en septiembre durante los equinoccios. Estos son los momentos en los que el sol brilla directamente sobre el ecuador. En estas 2 fechas, el día y la noche duran lo mismo. En el emplazamiento de la pirámide, la luz del sol ilumina primero la escultura de la cabeza de la serpiente, situada en la base de la estructura. Luego sube los 91 escalones. Esto crea la ilusión de que una serpiente se desliza por la pirámide. Aún hoy la gente se reúne para contemplar el espectáculo. Y debió ser aún más impresionante cuando los mayas terminaron la estructura. ¿Sabes lo que es un período sinódico? Yo tampoco, pero los astrónomos mayas sí. Un período sinódico es el tiempo que pasa antes de que un cuerpo estelar dé una vuelta completa. Por ejemplo, es el tiempo que transcurre entre 2 lunas llenas. Cuando se mira desde la Tierra, este dura aproximadamente 30 días. Y los mayas miraban el cielo sin parar. Anotaban cuidadosamente los períodos sinódicos de todos los planetas, desde Venus a Saturno. Estos antiguos astrónomos guardaban registro de casi todos los cuerpos celestes. Pero, ¿qué tiene que ver esto con su calendario? Los cálculos de los investigadores estadounidenses revelaron el vínculo. Tomemos como ejemplo el planeta más cercano al Sol, Mercurio. Su período sinódico es de 117 días. Multiplícalo por 7 y ¿cuál es el número? Exactamente, 819. ¿Coincidencia? No lo creo, porque los períodos sinódicos de otros planetas también coinciden perfectamente con la cifra mágica. Pero esto no es visible a partir de un único ciclo maya. Los científicos tuvieron que ampliarlo varias veces para descubrir el patrón. Hay una razón por la que nadie pudo descifrar el código durante tanto tiempo, y es porque estaban centrados en un solo planeta. El truco consistía en sumar el cálculo maya para todos ellos. Los investigadores solo necesitaban ver el panorama completo. Esto nos lleva al año 2012. ¿Recuerdas que algunos pensaban que el mundo se acabaría el 21 de diciembre? Esto resultó ser un fracaso. Ahora estamos vivos y bien. Pero, ¿qué inició este falso rumor? El calendario maya, por supuesto. Verás, esta gente antigua basó su calendario en largos periodos de todos los planetas. Eso incluía muchas matemáticas complicadas y muchas multiplicaciones. Este fue simplemente el momento en que su ciclo terminó. Se conoce como cuenta larga. Este periodo es el mismo que nuestro año. Para los mayas, 2012 era algo así como el 31 de diciembre para nosotros. Solo el final de un ciclo en el que medían el tiempo. Así que no había necesidad de entrar en pánico. Las fiestas de Nochevieja pueden ser un poco salvajes, pero el mundo no se acaba el 1 de enero. Los mayas se ocuparon de más que su calendario. El caucho era su juego. Sí, oíste bien. Estos pueblos antiguos conseguían diferentes grados de caucho 3000 años antes de que un famoso americano llamado Charles Goodyear lo hiciera. Ellos extraían el látex natural del árbol del caucho. Se trata de una sustancia lechosa que puede convertirse en... ¡Lo adivinaste! ¡Caucho! Y no eran los únicos. Los científicos encontraron pruebas de que sus vecinos, los aztecas y los olmecas, hacían lo mismo. Pero, ¿para qué utilizaban este material? No necesitaban neumáticos de coche, definitivamente.
pero es genial tener un bonito par de sandalias para la playa. Los españoles escribieron sobre calzado con suela de goma que usaban los nativos. Lamentablemente los científicos aún no las han encontrado. Sería un gran paso para la arqueología. Así pues, los mayas jugaban con el caucho, literalmente. Los investigadores creen que fabricaban pelotas de látex. Estas rebotaban y variaban en tamaño desde una pelota de softball a un balón de fútbol. Un típico juego de pelota maya, el pitch, involucraba 2 aros. Estarás pensando en baloncesto, pero no exactamente. Estos aros se colocaban en las paredes a 7 metros de altura. Compara eso con el estándar de la NBA de 3 metros. Y el aro estaba al revés, por cierto. La historia de los mayas también tiene su lado dulce. Este antiguo pueblo disfrutaba del chocolate. De hecho, la palabra moderna chocolate probablemente proviene de su lengua y del vocablo xocolatl. Significaba agua amarga. Ok, se entiende lo de amargo, pero ¿por qué agua? Los mayas no producían chocolate en la forma en que lo conocemos hoy. No hacían tabletas, sino que lo bebían. Los granos de cacao machacados constituían una bebida excelente. Los mayas perfeccionaron la mezcla con el tiempo e incluso le añadieron especias. ¿A alguien le apetece una de chocolate picante con pimientos estofados y harina de maíz? ¿Quién sabe? A lo mejor este producto sabía realmente bien. Los granos de cacao eran sagrados y se utilizaban como moneda. Los investigadores creen que todas las clases sociales podían disfrutarlo. Chocolate gratis para todos suena bien incluso hoy en día. Pero, ¿de dónde sacaban los mayas agua limpia para sus bebidas de cacao? Del sistema de filtración más antiguo en el hemisferio occidental. Se basaba en zeolitas. Estos son minerales que contienen aluminio y compuestos de silicona. Y adivina qué. Los modernos purificadores de aire y agua siguen utilizando este material. La tecnología maya gana una vez más. De vuelta en Europa, Roger Bacon desarrolló un sistema de filtración de arena en 1627, unos 1800 años después que los mayas. Pero, ¿qué pasa con las regiones sin ríos, lagos o manantiales? Los ingenieros mayas lo tenían todo pensado. ¿La solución? Agua de lluvia. Tallaban grandes depósitos en el lecho rocoso de piedra caliza. A continuación, recubrían estas cuevas subterráneas con una capa de un material impermeable. El último paso consistía en crear pequeños canales que recogían el agua de las colinas. Los científicos estimaron que solo uno de estos embalses podía contener una media de 38,000 litros de agua de lluvia, suficiente para llenar 55 jacuzzis modernos.